Jair Bolsonaro es el Donald Trump o Matteo Salvini brasileño. La llegada de la ultraderecha a Latinoamérica. Nuestro invitado de hoy ha llevado una vida transoceánica entre España y América Latina, pero con los ojos siempre puestos en Brasil. Hoy, como una buena parte del continente, está aterrado, porque la victoria de Bolsonaro suena a cuento viejo. Tenemos con nosotros a Bernardo Gutiérrez, periodista y escritor, que lleva 2 décadas escribiendo sobre la actualidad política brasileña para diferentes medios y ha cubierto las últimas 5 elecciones presidenciales. Bernardo, muchas gracias. Gracias a vosotros. Día complicado, ¿no? Un día bastante difícil, la verdad, muy jodido. Hay un uruguayo que decía que en Brasil iban a elegir a un fascista de verdad, creyendo que es de mentira, por miedo a un comunista de mentira, creyendo que es un comunista de verdad. Bueno, sí, hemos estado en un juego de los espejismos y de los relatos forzados, ¿no? Es decir, ha habido unos 3-4 años muy extraños en la política brasilera, y un poco toda la reacción de protección del PT y de Lula ante la persecución y todo el contexto que sabemos de persecución judicial, etcétera, ha servido, por un lado, evidentemente, para proteger el partido, incluso para atraer a gente crítica que se había ido del partido, pero le ha puesto un poco en bandeja, es decir, todo el relato mitológico falso del golpe comunista de Brasil y de Lula y del PT que Bolsonaro y las derechas brasileiras, todas, no solo la ultraderecha, han usado. Al final han encajado en este juego de espejismos donde nadie sabe a ciencia cierta qué es y donde ha imperado el miedo, la falsificación de la realidad y estas noticias falsas que han operado sobre unas subjetividades. Vamos a verlo por partes. Hay un elemento bastante evidente. Bolsonaro ha ganado en todas las zonas más ricas de Brasil, mientras que Haddad ha ganado en las zonas más pobres. Por tanto, los sectores más pudientes de Brasil han tenido claro que su apuesta era por Bolsonaro, mientras que los sectores más golpeados al final se han decantado hacia Haddad. Sí, pero ahí hay un elemento complejo y heterogéneo, que es decir, también Bolsonaro ha arrasado en las favelas y en los barrios pobres de todas las metrópolis y en un corredor norte-sur que por el centro-oeste, por el interior, lejos del nordeste, ha conectado con la Amazonia, que también es de los lugares más desfavorecidos, que históricamente era lulista y petista en las presidenciales y ha arrasado Bolsonaro. Entonces es una ocasión más compleja. ¿Por qué los pobres han votado a sus verdugos? Hay una clase, la clase más popular, más pobre, que sobre todo la nordestina ha votado al PT y a Haddad, pero hay una clase pobre que subió con la llegada de Lula y subió en escala social, y ahora con la crisis han caído de nuevo y han caído en las manos de la derecha, de la ultraderecha. Y bueno, yo pienso que es un voto muy heterogéneo, de clases medias empobrecidas urbanas, clases bajas que habían subido con el lulismo, que han vuelto a bajar con la crisis, clases ricas y élites, y clases medias que han votado en masa. El centro-derecha se hunde, es decir, el Partido Conservador tradicional y el PMDB, el MDB, han votado más a la ultraderecha. Entonces es muy heterogéneo y es verdad que ha habido una nueva alianza de clases populares o clases medias bajas y élites y conservadoras y pudientes, ¿no? Entonces ¿Pero cuáles han sido los factores que crees que han sido más determinantes para este giro? Yo pienso que había un sentimiento muy profundo contra el sistema político, contra la corrupción, contra tal como estaban funcionando las cosas en la política. Luego ha habido factores como la violencia, ¿no? La seguridad, el deseo de orden y seguridad. La violencia parece que ha sido un elemento relevante, ¿no? Muy relevante. Estamos hablando de 62.000 muertos el año pasado, que es una locura. Es muy complejo porque, es decir, los medios han incentivado el miedo y una violencia que es real, pero es decir, los medios han alimentado esta sensación de inseguridad durante décadas y los últimos años. Y es verdad que en las grandes ciudades brasileras la violencia ha crecido mucho en los últimos 2-3 años, han vuelto a ser ciudades peligrosas. Y yo pienso que este discurso de la familia, del orden, de estas costumbres conservadoras, invocando el miedo y invocando el miedo a la inseguridad, han sido muy relevantes, mucho más de lo que parece, y han tocado algunas teclas como la familia, que a la izquierda no ha sabido tocar, siendo un país muy familista, Brasil, como es el caso de España, y que les ha funcionado muy bien, ¿no? Les ha funcionado muy bien. Hay otro elemento que parece que es determinante y es las iglesias evangelistas neopentecostales.
Sí, ¿Qué demonios ocurre ahí? hay una alianza histórica del PT y de Lula con las iglesias evangelistas. Se rompió la alianza por muchos motivos y también porque crecieron mucho en la misma medida en que la izquierda, las instituciones del Estado, incluso las ONGs y las iglesias católicas progresistas históricas vinculadas al PT perdían fuerza en las periferias de las ciudades, iba creciendo las iglesias evangelistas, que no todas son ultraconservadoras, pero sí las neopentecostales. Y una concretamente, la Iglesia Universal do Reino de Deus, que el domingo después de la manifestación del Não contra Bolsonaro de las mujeres, misteriosamente Edir Macedo pidió el voto a Bolsonaro, un aliado histórico de Lula que mucha ambición de poder. Entonces, bueno, pienso que la izquierda se ha despistado un poco en las periferias brasileras y porque hay una corriente también progresista dentro de las iglesias evangelistas. Hemos visto que esta iglesia, sobre todo la de Edir Macedo Becerra, que tiene una red de televisión, ¿no? La red Record Televisión, que es la segunda del país, ¿no? Es un tipo que está asumiendo también las nuevas tecnologías a la hora de hacer su epistolado, ¿no? Evangélico. Y hay un elemento que yo creo que es muy relevante, y es que en las zonas más pobres el PT dejó de estar, en cambio sí que había iglesias evangélicas. Es decir, que como que de alguna manera el PT, que venía de los movimientos sociales, que venía de las calles, que venía de los barrios, se burocratizó y ese espacio ha sido ocupado por estas iglesias que estaban allí ofreciendo respuesta religiosa al alcoholismo, a la prostitución, a la violencia contra las mujeres, etc. Respuesta religiosa y, ojo, también comunitaria. Es decir, el apoyo mutuo, la solidaridad, el apoyarse en lugares muy frágiles y violentos y complejos. Entonces, esta red comunitaria, que yo pienso que el PT, la izquierda, incluso han estigmatizado, bueno, todos los evangélicos son conservadores y tal, no han sabido leer este vacío territorial que han dejado y cómo han ido creciendo. Es decir, ahí también hay un factor de por qué en lugar de considerar una aliada a Marina Silva en 2014, se la consideró enemiga porque realmente disputaba el lulismo, negra, afrodescendiente, de indígena, del interior, pobre. Se la machacó incluso despreciando la postura evangelista cuando ahora pidió el voto a Haddad, ¿no? Yo pienso que la gente se ha dado cuenta, coño, si es que nuestra aliada... Y, por ejemplo, disputar el voto evangélico a 30 millones de brasileros desde posturas progresistas como Marina o como una parte del PT de base, que también se ha empezado a dar cuenta, ojo. Entonces, por ahí ha sido clave, es decir, el apoyo de los evangelistas. Que tenemos entonces por parte del PT algunos errores, ¿no? Yo pienso que bastantes. ¿Cuáles son los errores principales? Ya hemos señalado uno, ¿no? Que es el de alguna manera el desprecio a la iglesia evangelista. ¿Qué más errores? Mira, yo te diría, yo por ejemplo que estuve a pie de calle en 2013 en las revueltas de junio, en las revueltas del pase libre, que venían del autonomismo, de la izquierda al derecho a la ciudad, luego la derecha se intentó apropiar, no lo consiguió, hubo un año un flanco izquierda de las revueltas de junio que no estaban dialogando con las estéticas y narrativas rojas del PT, más de las clases populares históricas. El PT no supo leer eso y fue entregando poco a poco las calles, sobre todo después del Mundial de Fútbol, final del 2014, aparecen ya grupos de ultraderecha intentando capitalizar eso, Bolsonaro también, 2015 sobre todo. Hubo un momento en el que el PT entregó la indignación a la derecha y empezó a decir directamente que, bueno, quien esté en las calles es de derecha porque yo soy de izquierda. Cuando había una gran masa que estaba queriendo más Estado, hay un estudio de Pablo Hortelado, de Esther Solano, que prueba que hasta 2015, cuidado, esto ha cambiado ahora, el 80% de los manifestantes de la bandera brasilera defendían pautas progresistas. Entonces ahí hubo un error, yo pienso, importante. Y luego, para mí, la polarización extrema a la que se ha llegado, y el PT apostó también a ello, ¿no? Es decir, desde la persecución de Lula, es decir, todo nosotros contra ellos tiene la contraindicación que a veces ganan ellos. Y yo pienso que ahí, en esta polarización extrema, la ultraderecha, con todo este ecosistema de apoyo judicial, Moro, medios, han sacado más provecho. Es decir, la polarización le ha servido al PT para fortalecer el partido y protegerse, para viabilizar la candidatura de Haddad, que era muy desconocido, pero pienso que la polarización al final a la ultraderecha le ha sacado muchísimo más provecho. La polarización estaba servida con frases como estas que ha expresado Bolsonaro. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sob a lei de todos nós. Ou vão para fora,
ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Esos marginales rojos serán barridos de nuestra patria, los vamos a meter a todos en la cárcel. Eso fue el domingo pasado, aparte estaba en la avenida Paulista de Sao Paulo con cientos de miles de personas, la estética totalmente estudiada de antisistema, hombre humilde y tal, totalmente Pero vamos a estudiada, ver, por supuesto. son cosas que a mí se me escapan. Este señor lleva más de 20 años en la política. Sus 3 hijos están en la política. ¿Qué coño de antisistema es este tipo? Absolutamente nada. Es que me quedo No, lo sorprendido. triste, Son los típicos insiders que convencen a la gente que son outsiders, pero si son puro sistema. Totalmente, son puro sistema y lo que da pena un poco es esto, cómo han capitalizado esta indignación social, se han vendido como outsiders, como antisistemas y cómo, es decir, yo estoy un poco incluso navegando en grupos de Bolsonaro, hablando con gente, intentando entenderlo y ellos, una parte de esta masa, estos últimos 20 millones que ha ganado en 2 meses, se sienten parte de una revolución en redes contra el sistema, contra el establishment. Y luego dices, pero amigo, si este tipo lleva 28 años gobernando, como diputado federal, ha aprobado 2 proyectos lamentables, no ha hecho nada, ha enriquecido a su familia y bueno, ha triunfado el relato del outsider y toda su estrategia de redes, claro, y todo este falso outsider que aquí aparece también otro elemento, Bernardo, y es que Steve Bannon está recorriendo, el artífice de la victoria de Trump, está recorriendo el mundo, también ha llegado aquí a Europa y a España en concreto, con una estrategia similar, ¿no? Es millonarios que invierten en medios de comunicación digitales, que establecen rumores, mentiras, la desinformación, que ahora se llama fake news, ¿no? Porque es la desinformación, sí, se buscan nombres nuevos para cosas de toda la vida. Y con muchos robots, ¿no? Para mandar mensajes segmentados, miles, o sea, millones, ¿no? Millones, estamos hablando de decenas de millones de euros en Big Data para segmentar el mensaje y los millonarios de Brasil apostando por este señor. Y al final, bueno, pues estos resultados son un poco cocinados, ¿no? Sí, vamos a ver, aquí hubo una reunión del hijo Bolsonaro con Steve Bannon en Nueva York, hubo otro vínculo con Cambridge Analytica, con la empresa británica de escándalo de fake news y de manipulación psicológica de perfiles. Llegó a haber reuniones en Sao Paulo, ofrecieron un empleo, de esto lo estamos investigando un grupo de periodistas, y ahí hubo una empresa de Sao Paulo que llegó a abrir un Cambridge Analytica Ponchi en Sao Paulo, que es una empresa, y hace un año este personaje empezó a hablar de vamos a tropicalizar la técnica de Cambridge vía WhatsApp. No se llegó a cerrar el acuerdo con Cambridge, pero su método ya estaba ahí. Y el grupo militar, el SCL Group, que es el grupo de psicología militar que genera confusión y caos y luego llega un salvador, como en el caso de Trump o de Bolsonaro. Es decir, este método ha estado también presente. Es decir, hay muchas evidencias. Hay un escándalo de Caja 2, Caja B, del partido Bolsonaro, claro. Hace 10 días ha salido de financiación ilegal, vi empresarios y una red de empresarios incentivando estos grupos de WhatsApp, diseminando todo tipo de mentiras, etcétera. Lo que yo pienso, porque lo he estudiado bastante y lo hemos visto, hay un grupo gigantesco de voluntarios de Bolsonaro y hay una nueva masa que adora un nuevo líder mesiánico y se han metido con total pasión y amor. Es una realidad muy brasileña, ¿no? La necesidad de un líder. Si se hubiera podido presentar Lula, y por eso lo encarcelan, si se hubiera presentado Lula, una parte del voto que era Bolsonaro hubiera ido directamente a Lula. Sí, entre un 13 y 15%, dependiendo de las encuestas, gente lulista, gente que ya había votado a Lula. El 15% hubiera ganado. Entonces, claro, es decir, ahí la desconstrucción y perseguición de Lula está muy clara, porque claro, Lula va mucho más allá del PT y mucho más allá de la izquierda, y es un gran líder de consenso, y es verdad que existe esta necesidad del salvador de la patria, ¿no? En toda la historia brasilera y bueno, ha sido muy determinante, por supuesto. Entonces yo pienso que hay motivos psicológicos, antropológicos muy fuertes, una sensación de crisis, unas subjetividades de miedo, precariedad, que justamente la irrupción de Bolsonaro en muy pocos meses, cuidado, porque hace las manifestaciones de derecha de hace un año silbaban a Bolsonaro, no le dejaban hablar en micrófonos. Se ha producido algo muy fuerte porque ellos han tocado las teclas apropiadas, porque han tenido apoyo de empresarios de medios y ahora están todos arrepentidos, los medios brasileños acojonados hablando mal de Bolsonaro, cuando han alimentado la bestia. A buenas horas. Hemos escuchado con Natalia Moro a brasileños en Madrid francamente desmoralizados. Vamos a escucharlos un momentito. El día después de la victoria de Bolsonaro, nosotros estamos hoy con el Colectivo por los Derechos de Brasil y la Asociación Cultural Maloca aquí en Madrid. Hoy estamos con ellos. ¿Cómo estáis, chicos, el día después?
Pues bastante tristes con lo que ha pasado, pero también con muchas ganas de seguir luchando. Yo no creo que Bolsonaro sea como Trump, creo que es peor. ¿Cuál sería la situación si hoy quisierais volver? Yo no vuelvo, yo tengo miedo de que me peguen en la calle. Bolsonaro dijo que a la gente que lucha solo le quedaba 2 caminos, que era el exilio o la cárcel. Es una situación de terror. Es una situación de terror porque cada día que abrimos el periódico alguien fue acuchillado. Hay declaraciones de Bolsonaro como estas que vamos a ver ahora. Eu falei que não estou para você porque você não merece. ¿Cómo se ven unas declaraciones de este calibre en Brasil? Pues muy preocupante, ¿no? Porque un presidente que declara ese tipo de cosas, nos tenemos mucho miedo de qué políticas públicas va a hacer para las mujeres. Se le acusa también de ser racista y homófobo por declaraciones como estas. Ahora las comentamos. O afrodescendente. Eu acho que nem para procriadores serve mais. ¿Cómo se ven estas afirmaciones? O sea, ¿es normal esto en el pensamiento brasileño? Normales no son. Lo que me preocupa es que un presidente diga cosas como estas, ¿no? La historia de Brasil es negra. Pero entonces, ¿cómo es posible que haya ganado unas elecciones? Sí, bueno, esto es lo que me pregunto todo el tiempo. Han hecho una constante reproducción y repetición del discurso de la corrupción y también las formas de campaña. Mucha gente tiene tarifas mínimas que básicamente lo que te permite es el uso del WhatsApp. Por eso toda la campaña de fake news y todo el KGB de Bolsonaro está en packs de WhatsApp. ¿Cuál creéis que es la imagen ahora de Brasil después de ganar Bolsonaro a nivel internacional? Yo veo que a nivel mundial está habiendo un crecimiento de la extrema derecha y del neofascismo. Creo que va a haber una repercusión muy grande, sobre todo para América Latina. Yo si volviera a Brasil ahora mismo, yo estaría luchando con mis compañeras. También luchando, pero de verdad no tengo muchas ganas de volver. Pues muchas gracias, chicos, por vuestra visión de Brasil, por vuestra visión de Bolsonaro, por habernos enriquecido y acercado un poquito más a vuestro país. Muchas gracias, chicos. Gracias, Natalia. Bernardo, el poder evangelista con mucho dinero, los latifundistas, que también ha sido un sector muy importante para apoyar a Bolsonaro, los Estados Unidos, capitales paulinos, ¿no? Dispuestos, ¿no?, a meter dinero para hacer esas campañas en Internet. Y enfrente había un pueblo que si no lo tienes convencido no se moviliza y entonces no vas a ningún lado. Sí, lo que yo pienso, por ejemplo, cuando hablas de latifundistas, por ejemplo, ha arrasado en el centro-oeste, Mato Grosso, etcétera, en toda la tierra de la soja. Pero es decir, si no tienes al pueblo y a quien explotas convencido, es decir, han tenido una habilidad gigantesca de seducir y de emocionar y de estar en las revueltas mínimas que nadie estaba viendo y la izquierda no estaba viendo, para que se subieran a su carro, a su revolución bolsonarista. Por ejemplo, en mayo hubo Brasil se paró por la huelga de los camioneros y estaban haciendo una revuelta tecnopolítica con redes, con Twitter, con WhatsApp, y automáticamente la izquierda vio que no se comportaban simbólicamente como ellos y los despreciaron como, serán de derechas, cuando estos se infiltraron y acabaron llevándolos hacia su lado. Entonces pienso que ahí han tenido una habilidad muy interesante de leer la situación y de estar en los sitios donde había un descontento y surgía de otro lado que no eran las luchas históricas populares. Y es algo mucho más fragmentado, mucho más contradictorio. Los discursos que Bolsonaro ha direccionado a los diferentes públicos incluso son contradictorios entre sí. Pero han tenido más segmentados. Exacto. Entonces han tenido una habilidad frente al discurso casi unitario de la defensa de los grandes ideales de la izquierda y del derecho de Lula a reelegirse, que todos apoyamos. Han tenido una hipersegmentación de discursos, algunos de odio, otros más de familia y amor, otros para públicos muy concretos, religiosos. Entonces, bueno, yo pienso que ahí hay mucho que aprender, cuidado, claro, de cómo lo han hecho. Sí. Quien piense que la derecha no hace sus deberes está condenado a perder. Tenemos al otro lado del teléfono, desde Argentina, a Pedro Brieger. Pedro, buenas tardes allí, buenas noches aquí en Europa. ¿Te oímos, Pedro, o no te oímos? Seguramente ahora le contactamos. Decíamos que la derecha aprende, es decir, la derecha cada vez que sale del poder
se pone las pilas y empieza a preparar su regreso. Lo estamos viendo en España, acaban de salir del gobierno y ya están, ¿no?, haciendo su tarea en medios de comunicación, en las redes, segmentando públicos, lanzando mensajes, como tú bien planteas, contradictorios. Sí, están aprendiendo, tiene una capacidad increíble del robo narrativo, lo vemos en Macri, ¿no? Cambiemos, cómo captura también esa indignación y ese deseo de cambio. En el uso de redes, cuidado también, en España son más torpes, pero están ahí, y en Brasil han sido muy potentes lo que han hecho y han dejado en España, hacer. perdona, Bernardo, la gente no lo suele concebir o no repara en ello, pero una buena parte de las condenas de la Púnica se llamaba posicionamiento en redes. No, era el Partido Popular utilizando dinero de todos para segmentar mensajes en las redes sociales en esta dirección, ¿no?, para colocar a los sectores, por ejemplo, en Madrid era muy evidente, gente del entorno de Esperanza Aguirre, con dinero de todos, lanzando mensajes para después ser reelegidos. Creo que tenemos ya a Pedro Breguer. Pedro, buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Yo los escuchaba perfectamente, así que estuve escuchando todo el intercambio que tuvieron y todas las preguntas que creo que todos nos hacemos. Hoy en Nodal publicamos un artículo de Alfredo Serrano Mancilla, del amigo y colega, con varias preguntas de qué no logramos entender nosotros. Porque lo que ustedes están diciendo también es, ¿qué fallamos? ¿Qué no logramos interpretar de la sociedad? Que no se vio, claro. Sí, pero que una persona que considerábamos marginal, troglodita, sin gran capacidad ni inteligencia, sí logra interpretar. Bueno, y ahí sí, ustedes en Europa siempre tienen el paralelo que pueden trazar con una persona tan mediocre como era Hitler en su momento y que logra interpretar y ver algo que nuestro pensamiento racional no termina de interpretar respecto de las emociones, las sensaciones. Por supuesto que podemos dar todas las explicaciones políticas que venimos dando en tu programa, Juan Carlos, hace meses respecto del crecimiento de Bolsonaro, este monstruo que se fue incubando, cómo fueron destruyendo la política, cómo los partidos de derecha, de centro derecha, incluso centro izquierda, pensaban que iban a capitalizar la demonización de Lula, de Dilma Rousseff, y aparece un personaje marginal con un discurso antisistema, donde ya no importa que nosotros expliquemos que él es parte del sistema, porque se presenta como alguien por fuera del sistema de la corrupción, y esto tal vez es uno de los temas que más importancia tiene, y la habilidad que ha tenido de utilizar las redes de WhatsApp, que también hemos venido analizando, siendo que estaba leyendo un dato que yo no conocía, que parece que el 20% del tráfico mundial de WhatsApp está en Brasil, muy superior al de del la tráfico India. mundial de WhatsApp en Brasil. Exactamente, leí ese dato, la verdad no lo tengo chequeado, pero lo leí de una fuente seria, me parece absolutamente verosímil, señala que en la India es apenas 7%, que en Estados Unidos es el 2%, ustedes en el Estado español usan más Telegram que WhatsApp, por lo tanto hay un estudio sistemático, la persona de Steve Bannon parece ser importante, esta figura de la extrema derecha que está recorriendo Europa y América Latina para construir una nueva política de extrema derecha, pero me parece, Juan Carlos, que a veces tenemos que admitir que hay fenómenos que no terminamos de entender, que no terminamos de interpretar y que otros han logrado interpretar mejor que nosotros. Claro, es decir, que hemos planteado que en los últimos 15 años, desde la elección en el 98 de Chávez, ellos sí que conectaron un poco con esa indignación frente al modelo neoliberal. Y es verdad que hemos visto como poco a poco estaban siendo incapaces, ¿no?, de escuchar los mensajes. Lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, cómo los líderes latinoamericanos no estaban escuchando, ¿no?, las quejas y las despreciaban porque eran, bueno, pues minoritarias, o las achacaban a posiciones de la derecha o de la extrema derecha, o las achacaban al imperialismo, cuando no, cuando eran fiebres, ¿no?, que estaban contando que el cuerpo estaba enfermo y no fueron escuchadas en ningún momento. Y el tema de la corrupción me parece que es un tema fundamental, por más que nosotros podamos explicar que la corrupción existe desde siempre, que las grandes empresas multinacionales en su inmensa mayoría son corruptas, que han pagado sobreprecios en todo el mundo, que tienen eso sistematizado, que han incluso matado por quedarse con negocios multimillonarios, lo hemos visto en innumerables películas.
hay que ver que el tema de la corrupción, por ejemplo, en América Latina hoy parece ser un tema fundamental asociado al poder político, asociado a aquellos que están en el gobierno, y que esto ha afectado no solamente a gobiernos progresistas, sino también a gobiernos de derecha, a políticos de derecha, y que esto es un elemento que, como vos decías, yo creo que se ha subestimado bastante respecto de la necesidad no solamente de ser, sino de parecer, como dice el viejo dicho, y que los gobiernos progresistas tal vez no han tenido la capacidad para ver eso, porque al fin y al cabo somos todos partes de estas sociedades y la corrupción existe desde siempre y es muy difícil combatirla y es muy difícil lograr... Pero es evidente que no... Cuando tú ganas con un discurso ético no puedes hacer lo mismo que aquellos a los que has desalojado del poder acusándoles de corrupción. Por último, coméntame brevemente, Pedro, porque es una cosa que sí que he vivido, ¿no? Los gobiernos progresistas, de alguna manera, exigen que la policía no dispare primero y pregunte después. Es decir, que tradicionalmente en América Latina, en las zonas pobres, en las favelas, en las villas miseria, en todas estas zonas donde viven millones de latinoamericanos pobres, ¿no?, que solamente bajan a la ciudad a trabajar, cualquier conflicto se solventaba con violencia y nadie preguntaba. Y me consta que los gobiernos del cambio exigieron, ¿no?, a la policía un comportamiento más democrático, porque ahí también habían ciudadanos y ciudadanas. Y uno de los resultados de esa limitación de la represión es el aumento de la delincuencia, porque los malandros de alguna manera se sienten más impunes porque ya no los matan y eso genera situaciones de violencia que al final son utilizadas por la derecha para decir, ¿veis cómo los países se convierten en un caos? Sí, también es real que estamos hablando de una sociedad como la brasileña, donde se calcula que hay cerca de 60.000 homicidios por año. Una locura. Entonces, estamos hablando de altísimos niveles de violencia, que el Partido de los Trabajadores, recordemos, estuvo 12 años en el poder, no es poco 12 años, y no logró resolver, de la misma manera que Caracas sigue siendo una ciudad muy violenta. Y esto, por supuesto, que afecta. Si las políticas anteriores no lograron resolver el tema de la violencia, si las políticas supuestamente llamadas progresistas, o no tanto, porque Dilma también introdujo el ejército en algunos barrios pobres en Río de Janeiro, tampoco logran resolver el problema, será que se necesita algo mucho más duro para limpiar la sociedad de aquellos que están al lado mío y que consideramos que no son honestos como nosotros, que también hay un discurso muy perverso en eso, porque lleva a enfrentar a pobres contra pobres, como sucede en América Latina, y no solamente en América Latina. En fin, Pedro, recuerdo una tesis doctoral que estuve en Bogotá, donde una madre que había perdido a 2 hijos asesinados por los paramilitares porque no habían respetado el toque de queda, y la mujer decía, si han tenido que morir 2 de mis hijos para que el tercero viva, Dios lo querrá así. En fin, vienen tiempos duros y ojalá acertemos en el diagnóstico, porque es en las encrucijadas donde un mal diagnóstico te puede llevar a kilómetros de distancia de donde querías ir. Pedro, seguimos muy atentos. De todas maneras, déjame agregar algo, un minuto, Juan Carlos, que a pesar de todos los intentos por destruir el Partido de los Trabajadores, lo hemos conversado después de la primera vuelta, Fernando Haddad consiguió más de 45 millones de votos, una gran votación en el nordeste de Brasil. Es la primera minoría en la Cámara y puede constituirse en un referente de la oposición. Lo que pasa que yo creo que Bolsonaro viene a destruir el PT, efectivamente, lo que otros no hicieron. Bueno, también en el año 33 Hitler lo hizo, y si tuvo éxito fue porque los idiotas de los sindicatos el 1 de mayo del 33 cometieron el error de marchar por las calles junto con el partido nazi. Ojalá no volvamos a cometer esos errores. Pedro, buenas tardes, buenas noches y hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Bernardo, danos una conclusión. Bueno, yo me quedo con las últimas semanas de campaña de desborde, que es verdad que Fernando Haddad ha ido más allá del PT, ha construido una especie de
La gente ha hecho la campaña, se ha sentado en las calles, ha invitado a café para que la gente cambiara de voto, ha habido gente incluso antipetista, críticos por la izquierda juntos, gente más centrista. Yo pienso que hay un movimiento pro democracia en marcha en Brasil. Pienso que tiene que salir de la ciudadanía sin excluir a partidos políticos, que el PT y las izquierdas varias y variopintas tienen que unirse. Lo decíamos muchos en febrero, el Frente de Izquierda, Frente Popular, Frente Ciudadano, tiene que unirse porque si no Bolsonaro va a arrasar. Se ha demostrado que era así. Entonces pienso que hay esperanza en estas semanas finales de campaña, que el pueblo brasileño ha dado unas elecciones espectaculares y que seamos optimistas a medio plazo, pero que se vienen 3-4 años duros. Sin duda, por lo que apoyo internacional todo el que podamos, por favor. Así será. Bernardo, muchísimas gracias. Y tomemos nota, cuando un partido se burocratiza, comete los errores tradicionales de la derecha, cae en la corrupción, abandona al pueblo y al final solamente el pueblo salva al pueblo. Lolo, desenfunda, a ver si se nos pasa un poco esta tristeza. Y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González muy lamentable. Como a la política se viene llorado. Como a la política se viene llorado.